Disclaimer. Este canal no es propiedad de un progre ni de un temachero. Ambos extremos son lo que yo llamo los traumadopithecus, y no se sabe cuál de los dos es peor. Si tienes problemas de memoria a corto plazo o tu comprensión de escucha se fue por leche y cigarrillos y nunca volvió, escucha nuevamente el disclaimer antes de reproducir el vídeo. Ahora sí. Hola a todos. ¿Cómo los está tratando este 2025 ahora que el Papa abrió la puerta de la tumba de San Pedro? ¡Idiota! Acabas de asegurar la perdición de este mundo. Hoy les traigo uno de esos vídeos que van a tocar fibras sensibles, sobre todo porque cada vez que se habla de este tema, mucha gente se acobarda por miedo a que los funen, pero aquí eso no va a pasar. Hoy les traigo vídeo con historia del feminismo, sus contradicciones y sus antecedentes criminales. Y como aquí todo se sostiene con fuentes, de esas no me van a faltar. Si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo, compartir, comentar, activar la campanita de las notificaciones y seguirme en mis redes sociales. Sin más preámbulos, empecemos. Vamos a empezar por definir qué es el feminismo. Política, social y filosóficamente es un movimiento que supuestamente propone la igualdad de derechos para hombres y mujeres. Además de la igualdad de género, también, supuestamente, buscan que las mujeres sean sujetos de derecho. Un dato que me parece interesante es que también sostienen que nadie debería ser privado de su libertad ni debería haber afectados sus derechos por su sexo. Tengan en cuenta esto porque más adelante voy a mostrar cómo se contradice. Hay que dejar primero unos cuantos puntos claros. Las feministas más ideologizadas insisten en decir que desde la antigüedad temprana existe el feminismo, pero esto es mentira. ¿Qué? ¿Qué? Lo que existía en la antigüedad era lo que hoy conocemos como protofeminismo. Una cosa más. No se puede hablar de feminismo en la antigua Grecia, a pesar de que la mujer no tenía más papel que ocuparse de la crianza de los hijos y las tareas domésticas, ya que en ese entonces no podían estar en la primera línea de combate con los hombres. Ninguna civilización inteligente manda al 100% de la población a una guerra. Ahora sí. Los protofeminismos empiezan en la Edad Media y en este contexto se incluyen también los llamados memoriales de agravios procedentes de las primeras protestas femeninas de ese entonces. Como hay que estar aclarando todo, de una vez hago hincapié en que esto no constituye de ninguna forma un discurso de reivindicación de igualdad para ambos sexos. No puede considerarse como tal porque el pensamiento de la época era que la subordinación y la servidumbre basada en los sexos era un mandato divino. ¡Silencio, minoría! Filósofos como Emmanuel Kant y Jean-Jacques Rousseau eran de los que en el siglo XVIII se referían a las mujeres de la misma forma que a los niños. Más precisamente decían que los niños y las mujeres estaban privados del derecho a la ciudadanía de forma natural. Aún así se convirtió en un terreno baldío por el que nadie pasó, aun cuando estaba enmarcado en el mismo romanticismo de la Ilustración del siglo XVIII. Celia Amorós fue a todas luces la única que habló de este enfoque. En la Revolución Francesa se hizo un primer intento de incluir a las mujeres en el movimiento racionalista a través de la creación de clubes femeninos. Olimpia de Gouges redactó en 1791 la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, pero a pesar de estos intentos, todo valió verga. ¡Me voy a morir! Olimpia de Gouges fue ejecutada y los clubes de mujeres fueron prohibidos. John Stuart Mill y Nicolás de Condorcet escriben textos liberales dirigidos en favor de las mujeres y son ejemplos de líderes masculinos que están en defensa de los derechos de las mujeres. No podríamos llamarlos los primeros, entre comillas aliados, ya que en ese momento el feminismo no era lo que es ahora. Sin embargo, la figura de la mujer estaba olvidada todavía en el contexto de un Estado liberal y solo hasta el siglo XX es que esta situación es expuesta por Mary Wollstonecraft con un texto llamado Vindicación de los Derechos de la Mujer, que rompe totalmente con los textos del Memorial de Agravios y usa por primera vez el término vindicación. Algo que a las feministas anti-hispanistas no les va a gustar es que también en el Imperio Español hubo expresiones como las que hemos mencionado hasta ahora, y peor todavía para ellas, de la mano de un hombre en primer lugar. ¡No! ¡Esto no puede estar pasando! Se trata de un texto titulado Defensa de Mujeres, escrito por Jerónimo Feijóo.
No me imagino la expresión de las feministas de hoy al saber que un hombre que vivía en una monarquía escribió el primer tratado de feminismo en el Imperio Español. Algo que también las feministas ignoran es que justamente fue una mujer miembro de la familia más poderosa de España, los Borbones, la que defendió la igualdad entre hombres y mujeres, y lo hizo en la Real Sociedad Aragonesa de los Amigos del País. Hasta aquí estamos hablando de la primera fase del feminismo, que es muy diferente a la primera ola, que es lo que viene a continuación. Esta parte en concreto empezó sobre todo en Reino Unido y en Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del siglo pasado. Su objetivo principal era obtener igualdad en cuanto a derechos dentro del matrimonio, derechos de propiedad y de libre actuar, además de algo que ya en Reino Unido estaba tomando fuerza con el movimiento sufragista, que es el derecho al voto. Entre las décadas de 1830 y 1840 empieza a tomar relevancia el rol de la mujer en el Partido Socialista francés. La obra titulada La emancipación de la mujer de la peruana Flora Tristán, militante de este partido, es la mejor referencia en este aspecto. Debido a esta contribución se considera a Flora Tristán como la precursora del feminismo moderno. Oye, oí que eres el sujeto. Yo soy el verdadero sujeto. En Estados Unidos, en 1848, se lleva a cabo la Convención de Seneca Falls. Aproximadamente un centenar de mujeres firmaron la declaración de la convención y alrededor de unos 300 activistas estuvieron presentes en ella. Asimismo, algunos de los pensadores más utópicos del socialismo hicieron acto de presencia, incluyendo entre ellos a varias mujeres. En Francia, las activistas se enfocaron en tratar el tema del trabajo doméstico y la creación de sociedades de trabajo, consumo y convivencia a las que se les dio el nombre de falanges. Estas últimas ideas también fueron recogidas y compartidas por los comunistas alemanes Karl Marx y Friedrich Engels. Muchas figuras francesas, alemanas y soviéticas también hicieron eco de estas ideas más adelante. Para este punto el movimiento sufragista británico estaba en su apogeo bajo el liderazgo de Emmeline Pankhurst y se extendió con cierta rapidez también hacia Estados Unidos, y no tardarían en llegar varias activistas más para exigir igualdad de derechos frente al Estado en forma de derechos políticos. Por esos años también había mucho revuelo a nivel social debido a un acontecimiento particular y con justa razón. La abolición de la esclavitud empezó a extenderse por todo el mundo. ¿Qué tiene que ver esto con el feminismo? Simple. No solo también había mujeres esclavas, sino que muchas de las mujeres que estaban haciendo activismo para exigir su derecho al voto estaban casadas con líderes que estaban en favor de la abolición de la esclavitud. Es justo después de la abolición de la esclavitud que las mujeres afrodescendientes empiezan a tener contacto con las ideas de esta primera ola del feminismo. El principal problema estaba en que la feminista promedio de esa época era la mujer blanca de clase media y su situación era muy diferente a la de la mujer afrodescendiente. Este choque entre dos realidades distintas queda manifestado en el texto Soy una mujer, de la abolicionista Sojourner Truth, que era mujer afrodescendiente nacida en esclavitud. Estas diferencias entre feministas blancas y afros de esa época, que nada tiene que ver con los conflictos que se dan hoy en día, empezó a generar todavía más conflictos con la aparición de las mujeres trabajadoras. Aquí se mostró que era completamente incompatible el modelo feminista de las pioneras del feminismo con el modelo femenino de las mujeres obreras. En esta etapa algunas de las activistas más relevantes del feminismo no solo estaban asociadas al abolicionismo, sino que también eran practicantes del cuáquerismo. El cuáquerismo es una forma de protestantismo disidente nacido en Inglaterra durante el siglo XVII y que también tomó fuerza en Estados Unidos. También cabe mencionar que en ese momento se asoció el feminismo con las llamadas cualidades femeninas positivas: la templanza, vida piadosa y el negarse a beber licor. Pero como siempre, lo que hacen con las manos lo borran con los codos. El punto anterior no fue impedimento para que el feminismo fuera reconocido por su beligerancia en manifestaciones cada vez más violentas, con acciones escandalosas de distinta índole, desde encadenarse en lugares públicos, hasta pasar a romper vitrinas de negocios locales que nada tenían que ver con la protesta en sí, huelgas de hambre, tirarse enfrente del caballo del rey a lo desgraciado, obstruir vías del tren o desobediencia civil en toda regla. Hasta ahora solo hemos hablado del feminismo en Europa y en Estados Unidos, pero conserven la calma. En Argentina también hubo una figura relevante en este aspecto.
Se trata de Virginia Bolten, creadora de un movimiento feminista sindical que creció alrededor de un periódico llamado La Voz de la Mujer, que circuló entre 1896 y 1899, el cual tenía el siguiente lema: Ni Dios, ni patrón, ni marido. Al poco tiempo Bolten fue miembro de la mesa de conducción de la Federación Obrera Regional Argentina. Tiempo después se trasladó a Uruguay, y desde allí logró el derecho al voto para las mujeres, así como el divorcio. Volviendo a esta cronología, nos quedamos en que la esclavitud había sido abolida y que había un choque de realidades. Además de eso, la igualdad de raza no estaba a la par con la igualdad de género, por lo que esto constituye el punto de quiebre para que el movimiento abolicionista y el feminismo tomen caminos diferentes. No todo era perfecto. En 1918 se logró el derecho al voto, pero en Reino Unido el voto estaba restringido y solo se permitía para mujeres mayores de 30 años que poseyeran su propia casa. Esto no era parte del trato. En Alemania, solo con el final de la Primera Guerra Mundial, en noviembre de 1918, se logró el voto femenino, pero no sería hasta 10 años después que el voto para hombres y mujeres sería completamente igualitario. En 1920 Estados Unidos establece el derecho al voto para las mujeres en todos los estados, mientras que el escenario europeo tomaría medidas similares en los años siguientes. Solo en Francia y en Italia todavía se tardarían 20 años más, en plena Segunda Guerra Mundial, para que el derecho al voto fuera igual para varones y mujeres. Es precisamente aquí, con la llegada de la Segunda Guerra Mundial y los años siguientes de la posguerra y la Guerra Fría, que la razón principal de ser del feminismo empieza a desvanecerse al haber alcanzado el derecho al voto, el divorcio y la igualdad de género. ¿Y ahora qué? A partir de este momento es cuando empiezan a surgir nuevas formas de feminismo, y los logros obtenidos hasta este momento comienzan a recibir el nombre de primera ola. La segunda ola está más enfocada en la igualdad social y cultural. Como notas finales de la primera ola del feminismo, hay que destacar dos hechos que casi nadie menciona. Primero, que Sarmisa Vilcescu, nacida en Rumanía en 1876, se convierte en la primera mujer en recibir el título de licenciada en la Universidad de París, y fue la primera mujer en recibir el doctorado en Derecho, con su tesis llamada Sobre la condición jurídica de la madre, publicada en 1890. En ella mostraba las contradicciones a nivel social y la casi inexistencia de derechos de las mujeres, pero haciendo énfasis en las madres. Pero no sería la única mujer de nacionalidad rumana en lograr cosas semejantes. Elisa Leonida Chamifrescu se convirtió en la primera mujer en el mundo en recibir el título de ingeniera. Se matriculó en la Real Academia Técnica de Berlín en 1909 y se tituló en 1912. Se cuenta que el decano trató de convencerla a renunciar citando las tres obligaciones femeninas: iglesia, niños y cocina. Sus conocimientos abrumadoramente amplios en matemáticas, física y química, sumado a su fluidez en alemán, hicieron que los directores de la academia se vieran forzados a aceptarla. Algo que puede considerarse como una escena postcréditos de la primera ola del feminismo y una antesala de la segunda, es la extensiva campaña publicitaria que las grandes empresas, sobre todo las de la industria militar, hicieron durante la Segunda Guerra Mundial para que las mujeres ocuparan los puestos de trabajo que sus maridos habían tenido que dejar para marchar a la guerra. Si se ve de este modo podrían llegar a pensar que se trataba de una campaña de contratación, pero por el contrario, solo era un llamado a las mujeres que ya trabajaban en la industria militar a trabajar más duro, y estos trabajos eran vistos casi como un deber patriótico. Los carteles publicitarios que se usaron para motivar a las mujeres trabajadoras durante la Segunda Guerra Mundial fueron usados también después de la guerra, pero no para que las mujeres trabajaran más duro, sino para reclamar en su momento los mismos trabajos en las plantas de armamento y otras industrias, ya que querían demostrar que podían hacer el mismo trabajo de los hombres tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra, ya que muchas de ellas fueron obligadas a renunciar a sus trabajos después de la guerra. Es curioso cómo las feministas de ahora omiten este pequeño detalle y solo quieren reclamar igualdad laboral cuando se trata de cargos administrativos. ¿Hipocresía? ¿Dónde? Uy, haré como que no vi eso. La edad de los hombres termina. El tiempo del orco
ha llegado. Ahora sí entramos en la segunda ola del feminismo, que empieza en la década de 1960 y termina en la década de 1990. En esta ola se trata sobre temas como la familia, los derechos reproductivos, los lugares de trabajo y algo que definen como desigualdad no oficial. Es justamente en este periodo donde el feminismo empieza a radicalizarse y se gesta el foco de los actuales problemas de feminismo. Es justo en esta etapa donde Valerie Solanas intenta asesinar al artista plástico y actor Andy Warhol, pero de esos detalles hablaremos después. Entre las autoras más prominentes de esta etapa están Simone de Beauvoir, Bey Friedan, y autores masculinos como el entre comillas esposo de Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, y Michel Foucault. Tengan en cuenta sobre todo a la pareja Beauvoir-Sartre y a Foucault, porque estos tres tienen una olla podrida que el feminismo se empeña en encubrir. Betty Friedan publica en 1963 una obra titulada La mística de la feminidad. El problema sin nombre al que alude la autora en el libro es, según ella misma, que existen mujeres que aparentemente lo tienen todo, pero que los roles tradicionales las hacen infelices al no permitirles desarrollar y explotar todo su potencial individual. ¡No respiras mi aire! No soy yo, sino tú. También habla de la sensación de culpa que, según sus palabras, sentían las mujeres que no dedicaban tiempo a las labores domésticas cuando tenían algún trabajo igual al de los hombres, por lo que una mujer tenía doble jornada laboral. Pero Friedan no propone que a la mujer que no hace nada fuera de casa pero tampoco trabaja se le pague por hacer el trabajo doméstico, sino que entre hombres y mujeres lleguen a una solución igualitaria con respecto a este tema para dejarlos satisfechos a ambos. Es decir, la distribución del trabajo doméstico que hoy en día las parejas más civilizadas, más funcionales y menos quejosas llevan a cabo sin exigirle al otro que le pague por contribuir a mantener la casa en la que habitan ambos en orden. Friedan influyó a la Asociación Nacional de Mujeres, la cual incluía en sus objetivos todo lo descrito en su libro y era uno de los grupos feministas más sólidamente constituidos en los Estados Unidos. En esta etapa, como ya lo había mencionado, se tocó el tema de la sexualidad, y en este aspecto Kate Millett publica un ensayo llamado Política Sexual, que estaba basado en su tesis doctoral. En él manifiesta que el sexo está analizado desde una perspectiva masculina y pone como ejemplos a diversos autores de distintas épocas para demostrarlo. Cambió el enfoque de los estudios de la sexualidad de su época y defendía una revolución sexual que tuviera influencia en la vida pública y terminara con la sumisión femenina en este aspecto. Germaine Greer publicó en 1970 un texto titulado El eunuco femenino, en el cual argumentaba que la familia nuclear convertía a la mujer en un eunuco, que para ella es el estereotipo de mujer perfecta, pero su análisis está hecho desde esa pseudociencia que conocemos como psicoanálisis. Sabes, yo también tengo algo de científico. Argumenta que las diferencias entre hombres y mujeres son constructos sociales o de carácter cultural, y justifica su punto poniendo como ejemplo las pocas diferencias entre machos y hembras de diferentes especies. ¿De qué estás hablando, Alan? Pero como que no le sabe jugar al biólogo, según parece. Dice que la mujer ideal es un constructo social con una belleza inexistente que causa malestar en el sector femenino y defendía una revolución para lograr una igualdad completa. Shulamit Firestone mezcló en un texto llamado La dialéctica del sexo, el marxismo y el psicoanálisis para afirmar que el modelo de familia nuclear es producto de otras discriminaciones como el racismo, el imperialismo, y lo que ella llama el dominio del hombre. ¿Qué pendejadas están diciendo? Podríamos decir que de aquí salió la narrativa del heteropatriarcado machista falocéntrico opresor. XD. Es precisamente por esto que Firestone es una de las creadoras de la teoría del feminismo radical. Otro tema en el que se hizo hincapié en la segunda ola es la relación entre el sexo y la violencia. Este asunto llevó a analizar a profundidad la relación entre la sexualidad normativa y los roles de género de tal forma que fragmentó el feminismo. Los puntos de debate en ese momento eran la violación, el no por y la prostitución. Hoy en día estas cuestiones siguen abiertas y no hay consenso todavía. El 5 de abril de 1971 apareció en la revista francesa Le Nouvel Observateur, el llamado Manifiesto de las 343, firmado precisamente por 343 mujeres que afirmaban haber tenido un aborto y estar expuestas a ser sometidas a procesos legales que podrían incluso llevarlas a la cárcel. Este caso de desobediencia civil tuvo como consecuencia una réplica en el semanario satírico de Charlie Hebdo que criticaba a los políticos varones.
También tuvo como consecuencia una contestación en 1973 en forma de manifiesto de 331 médicos que apoyaban el aborto. Entre diciembre de 1974 y enero de 1975 se aprobó la ley de despenalización del aborto dentro de las primeras 10 semanas, luego se amplió a 12 y actualmente es de 14. Sí, señora Carman, si no se siente capaz, el aborto es la mejor respuesta. ¿Sabe cuándo fue el momento en que concebió? Hace como 8 años. Ya. ¡Eso es agresión! ¡Eso es agresión! A finales de la década de 1980 y principios de la de 1990 surge lo que conocemos como la tercera ola del feminismo, que se extiende más o menos hasta el 2020. Supuestamente surge de los fallos de la segunda ola, ya que esta no tuvo en cuenta que no existe un modelo único de mujer, por lo que básicamente el discurso de Germaine Greer fue desechado como un trasto viejo. La tercera ola trata de ser consciente de que los modelos de mujer dependen de factores como la religión, la nacionalidad, la etnia, la clase social y el contexto social en el que se desarrolla cada uno. Aquí se trata de abordar el tema del feminismo desde las vivencias y perspectivas individuales y no tanto las colectivas, y esto hasta cierto punto ha contribuido a que el feminismo de la tercera ola esté más fragmentado que familia latinoamericana promedio. También es aquí donde comienza a devolverse más difuso el aspecto de la identidad de género. Mientras unos niegan que haya solo dos géneros, otros analizan las diferencias entre hombres y mujeres y denunciando la desigualdad, sea supuesta o real. Todas estas visiones individuales del feminismo hicieron que aparecieran nuevas escuelas dentro del mismo, por lo que la cohesión del movimiento a partir de aquí es más inestable que una adolescente que hoy se cree Merlina Adams y al día siguiente se cree Barbie. Por esto mismo los análisis, escuelas y acercamientos varían tanto, sea en la teoría o en la militancia en sí. El concepto de la identidad de género se pone en duda con las aportaciones, válidas o no, de cada quien. Se criticó también el activismo que existía hasta la década de 1990 argumentando etnocentrismo, y para dejar las cosas claras, el etnocentrismo significa analizar las cosas desde su propia realidad. O sea, me están diciendo que critican a la gente por analizar, interpretar y criticar algo desde su propia realidad, pero al mismo tiempo ellas hacen lo mismo. Tal parece que la coherencia se fue por leche y cigarrillos y nunca volvió. Dentro de las responsables de fragmentar el feminismo está Rebecca Walker, quien propuso modernizar el feminismo para que, según ella, las nuevas generaciones se acercaran a él y convencerlos de que el feminismo era la base de la justicia y la política. Según ella, este nuevo enfoque tenía que resaltar la visión y aportes femeninos por encima de los masculinos por considerarlos inadecuados. ¿No tienes otro lugar donde decir estupideces? No, hoy no. Y de acuerdo a las palabras de Carol Gilligan, los valores femeninos debían tener más sentido, ya que en este nuevo mundo se debían atender las emociones por el bien personal, y afirmaba que existía una ética femenina enfocada en curar a la gente, mientras que la masculina se inclinaba por la imparcialidad y la justicia. Creo que todos aquí ya sabemos que pensar con las emociones, o lo que llamamos coloquialmente el pensamiento visceral, empuja a la gente a hacer estupideces y a cometer injusticias solo porque los ánimos están caldeados o están demasiado sensibles. Creo que todos estamos de acuerdo en que ser hombre o mujer es irrelevante cuando se trata de curar o dañar a otros, así como a la hora de ser justo e imparcial. No creo que todas las mujeres que han mentido para perjudicar a un hombre o que han hecho daño desmedido a un hombre de su propio círculo familiar solo por un beneficio personal o por eludir a la justicia tengan dones de sanadoras. El movimiento LGBT ha tenido un papel notorio dentro del feminismo que cuestiona la división entre hombres y mujeres. También surge lo que hoy llamamos teoría queer, que afirma que la identidad de género es un constructo social, que puede ser cambiante y se puede alterar por la evolución, entorno y por voluntad propia. Es de aquí de donde sale el concepto de drag queen, que asume que el género es un disfraz para relacionarse con el resto de la sociedad y que cualquiera puede sentirse y mostrarse como le venga en gana. Según el concepto de drag queen, no existe un género que defina a la persona como esencia fija. El concepto de interseccionalidad aparece justamente en esta etapa. Este enfoque afirma que las características del individuo como son la orientación sexual, etnia, clase social, género y sexo están relacionadas entre sí. Que definen la identidad del sujeto y no pueden separarse entre sí. Brigitte Bessalo está incluida en esta línea.
Basados en este concepto de interseccionalidad surgen el feminismo islámico o el feminismo cristiano, basándose por ejemplo en el papel de la religión en la realidad de cada sujeto. Sin embargo, las feministas latinoamericanas y las europeas están más preocupadas por el velo islámico que por la poligamia o el matrimonio con menores de edad pese a los reportes del Observatorio de Derechos Humanos. El feminismo marxista tuvo que adaptarse a esta realidad para sobrevivir sin renunciar a su discurso de justicia social, en el que la igualdad de género es solo una variante, como lo señala Nancy Fraser. Es también aquí cuando las definiciones de feminidad se hacen cada vez más difusas, cuando ya de por sí el modelo de mujer ideal del que la segunda ola tanto hablaba había quedado, al menos en parte, mandado a recoger. En la tercera ola se ocupan más de las interpretaciones que se les dan al género y al sexo, pero el gran problema de la tercera ola del feminismo es que no tuvo un objetivo común claro, además que cada colectivo o escuela feminista está más ocupado de validar su punto y de hacer escándalo para ganar notoriedad en el gobierno que de cualquier otra cosa. También gana algo de relevancia la llamada teoría postcolonial, el antirracismo, la transexualidad, lo que algunos llaman la energía positiva de la sexualidad, entre otras cosas que, a mi parecer y al de algunos de quienes me estén escuchando, no contribuyen en nada en la mayoría de los casos. Una cosa es el tema del acoso y otros delitos graves contra hombres y mujeres trans, y otra muy distinta es usar la ley como arma para estar por encima de los demás, o peor aún, salir con la payasada de los niños trans, manipulando a los niños desde pequeños para que se inclinen a favor de algo de lo que no tienen idea todavía. Algunas feministas de la tercera ola perciben la sexualidad femenina de una forma diferente, cambiando de este modo la forma en la que se perciben el no por y la prostitución, con respecto a la segunda ola. No obstante, no se puede olvidar que actrices del cine para adultos como Jenna Jameson y la española Vivian Noray están en contra de las feministas que dicen que el cuerpo de la mujer no debería sexualizarse, hablando por todas, cuando hay mujeres a que evidentemente disfrutan de sexualizarse. El ocaso de la tercera ola no vendría sino hasta el año 2020, pero algo que estuvo presente a lo largo de este periodo fueron las llamadas guerras feministas por el sexo. Un nombre rebuscado que trata de parecerse a una saga de campañas militares que constituyó una serie de debates en torno al no por, el sadomasoquismo, la prostitución y otros temas de los que ya hemos hablado hasta el cansancio. La cuarta ola todavía está en pañales, así que todavía se parece mucho a su predecesora, sobre todo porque ahora se ha enraizado más el desprecio por los hombres, ya que desde hace unos años hemos venido viendo cada vez más comentarios y actos abiertamente misándricos en redes sociales y en el mundo físico, sobre todo en México, donde las feministas no tienen ningún reparo en golpear a un ciego, a un discapacitado, a mandar operativos policiales contra sus propios hijos porque evidentemente no quieren estar con ellas, o intentar linchar en una marcha feminista a un hombre que pedía justicia por la desaparición de su hermana. Oli. Ahora sí, vamos a empezar a hablar de las contradicciones y antecedentes criminales del feminismo. Ya tuvimos la oportunidad de apreciar parcialmente algo de eso mientras hablábamos de la historia del feminismo, pero para este punto voy a tocar temas concretos que no les va a gustar para nada a las pertenecientes a la secta de los pelos morados y sobacos verdes que hacen rituales de ayahuasca cada que quieren parecer un ser de luz, pero en la vida real siguen siendo igual de cuestionables como lo han sido siempre. Si estás disfrutando del vídeo, contribuye con tu like, comenta, comparte, suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones. Si haces esto, el heteropatriarcado machista falocéntrico opresor seguirá triunfante. Ahora sí, continuemos con el vídeo. Como lo hemos dicho antes, el feminismo lleva a cuestas varias contradicciones en su pensar y en su actuar que lo dejan muy mal parado ante la gente que de verdad se toma el tiempo de analizarlo bien. Uno de los puntos con los que quiero empezar es con el de los daños a propiedad pública y privada cada que hay una marcha feminista o cuando estalla su indignación colectiva. No niego que la desaparición o asesinato de una mujer o de cualquier persona es algo reprochable, pero ¿qué culpa tienen los espacios públicos y los negocios de la gente trabajadora de la incompetencia de la policía y de la fiscalía? Si la fiscalía y la policía son incompetentes para casi todo, es porque esa incompetencia es derivado de la corrupción. No es que no sepan qué hacer y cómo hacerlo, sino que no se les da la gana porque no les conviene.
El Congreso puede aprobar 20.000 leyes si se les da la gana, pero si los encargados de hacer cumplir esa ley y de sancionar a quien las incumple no funciona, el resto de la sociedad no tiene por qué hacerse responsable ni verse afectado en su patrimonio, ni en su integridad física. ¿Recuerdan que les dije al principio del video que el feminismo afirmaba que nadie debería ser privado de su libertad por causa de su sexo? Bueno, aquí les voy a mostrar cómo se contradicen. Ella es Sally Miller, una feminista lesbiana que publicó un ensayo en 1982 titulado Si el futuro existe, es femenino. En este ensayo Miller propone reducir la proporción de hombres a un mínimo del 10% de la población mundial. Pero lo más grave no es esto, ya que es apenas el principio. El 9 de septiembre del año 2015, una feminista británica llamada Julie Bindel proponía encerrar a los hombres en campos de concentración. Esto fue lo que respondió cuando una periodista le preguntó si la heterosexualidad sobreviviría a la liberación de la mujer. No lo hará, no a menos que los hombres espabilen juntos, renuncien a su poder y se comportaren. Quiero decir, yo realmente pondría a todos en una especie de campo donde todos puedan conducir en quads o bicicletas, o furgonetas blancas. Les daría una gama de vehículos para conducir alrededor, no darles porno, que no fueran capaces de luchar, deberíamos tener guardianes, por supuesto. Las mujeres que quisiesen ver a sus hijos o seres queridos masculinos podrían ir a visitarlos, o llevárselos como un libro de la biblioteca, y luego traerlos de vuelta. Espero que la heterosexualidad no sobreviva, de veras. Me gustaría ver una tregua en la heterosexualidad. Me gustaría una amnistía en la heterosexualidad hasta que nos hayamos clasificado a nosotras mismas. Porque bajo el patriarcado es una mierda. Y estoy harta de escuchar a mujeres individuales que sus hombres están bien. Esos hombres han sido apuntalados por las ventajas del patriarcado y son complacientes, no detienen a otros hombres de ser una mierda. Me encantaría ver una liberación de la mujer que dé lugar a mujeres que dan vuelta alejándose de los hombres y diciendo cuando volváis como seres humanos, entonces nos podríamos ver de nuevo. Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. Como pueden ver, las feministas no solo contradicen su principio de no privar de la libertad a las personas por su sexo, sino que son expertas en llamarle fascista a todo lo que produzca sombra, mientras ellas mismas aplican segregación, trabajos forzados y confinamiento a la usanza de los campos de concentración de los alemanes. ¿Será demasiado heteropatriarcal, falocentrista, opresor preguntarles en dónde diablos está la coherencia de su discurso? Pero si esto no es suficiente, hay algo que llamó mi atención a lo largo de esta investigación. Como ustedes saben, todavía tenemos casos de mujeres que son baneadas del servidor de la vida terrenal por sus parejas en medio de un ataque de celos o por una simple sospecha infundada de infidelidad. No importa si la infidelidad ocurrió o no, simplemente no se le banea del servidor de la vida terrenal a nadie, pero en el caso de las feministas, ellas mismas alientan a otras mujeres a banear a sus parejas del servidor de la vida terrenal por sospecha de infidelidad con el lema, ante la duda, tú la viuda, que suele verse irónicamente en las marchas del Día de la No Violencia contra la Mujer en España. ¿Recuerdan que al principio decíamos que en los primeros años después de la Segunda Guerra Mundial las mujeres querían seguir ocupando los mismos cargos de operarios en todas las industrias? Resulta bastante irónico que las feministas ahora no hagan mención de esto, y que, como lo dijimos anteriormente, solo hablen de igualdad de oportunidades laborales y de eliminar brechas salariales cuando se trata de trabajos de oficina, especialmente de cargos administrativos. Qué bueno sería verlas mezclando concreto, levantando estructuras o excavando trincheras en una construcción, metidas en un socavón para sacar minerales, o haciendo lo mismo que en el pasado hacían las francotiradoras rusas, o sea, ir a la guerra y meterse en la primera línea de combate para demostrar de lo que son capaces.
Y ya que el feminismo pertenece a lo que hoy llamamos progresismo, o izquierda woke, resulta bastante ridículo que digan ser de izquierda o asociarse con el comunismo, al mismo tiempo que dicen odiar a los hombres, cuando en la extinta Unión Soviética una mujer llamada María Oktiaverskaya, comunista como todo ciudadano soviético de la época, vendió todas sus pertenencias para comprar un tanque y vengar la muerte de su marido. A las feministas no les interesa la igualdad entre hombres y mujeres, sino estar por encima de los hombres. Soy un fraude. Otra cosita es justificar la misandría. Es decir, el odio a los hombres que justifican varias feministas e incluso mujeres fuera del feminismo, solo porque se toparon con malos hombres y asumen que es una regla general. Ni la sociedad ni la totalidad del género masculino tiene por qué pagar porque ustedes no saben escoger pareja y son expertas en repetir patrones a la hora de elegir. Si fuera verdad que la intuición femenina nunca falla, no estarían rodeadas de personas de mierda a pesar de sus vivencias negativas con gente de esa calaña. Cuando Pauline Harmange, una feminista francesa, publicó en 2019 un libro llamado Hombres, los odio, le hicieron una entrevista en la cual le preguntaron si mantenía la misandría como mecanismo de autodefensa, y respondió lo siguiente: si los hombres y el patriarcado, del cual los hombres se aprovechan, no nos violentaran continuamente, no tendríamos que construir un caparazón de desconfianza y de hostilidad para protegernos de todo esto. Y de eso se trata precisamente, de protegernos reconociendo que tener una relación con un hombre es peligroso, que los hombres aún no nos consideran como sus iguales y que tenemos el derecho de rechazar todo esto para construirnos de manera diferente. Y como era de esperarse, los hombres se molestaron con las declaraciones de Pauline Harmange y empezaron los insultos hacia ella por todas las redes sociales y en todos los idiomas posibles. No digo que haya sido lo correcto, pero no puede esperar que los hombres se queden con los brazos cruzados. Si a las feministas no les gusta la generalización cuando se trata de ellas, ¿por qué ellas generalizan cuando hablan de actitudes cuestionables de los hombres? Y no va a faltar el que, siendo hombre, defiende a las feministas de hoy, que han repetido y acentuado el radicalismo y el odio hacia los hombres durante los últimos 40 años. Estos son los llamados aliades, que andan detrás de las feministas no por convicción, sino porque en el fondo son sims que esperan que alguna de estas militontas ideologizadas le dé la prueba del amor en forma de frutifantástico. Así que vuelve arrastrándose, ¿eh? No se necesita ser feminista para entender que ante la ley, tanto hombres como mujeres somos iguales, y en ese contexto se entiende que haya hombres y mujeres que no estén de acuerdo con los lineamientos del feminismo, y que no los necesitan para entender que todos somos iguales ante la ley. Entonces, ¿por qué les molesta tanto que haya hombres que defiendan la igualdad de género sin caer en la trampa de ser chupamedias como los aliades? ¿Acaso lo que buscan es un montón de pobres diablos que las veneren solo por existir, pintarse las greñas de colores y dejarse crecer el vello del sobaco para pintarlo de verde después? Si las cualidades femeninas positivas incluyen negarse a beber licor, ¿por qué ahora es tan común ver feministas borrachas? Si el feminismo está en contra del acoso sexual, ¿por qué las feministas lesbianas acosan mujeres heterosexuales, y sobre todo a las más jóvenes, con el cuento de que no son heterosexuales, sino que están heteroconfundidas, además de que se ponen como perros rabiosos cuando rechazan sus proposiciones? Si no lo veo, no es ilegal. Las cualidades femeninas positivas también hablan de llevar una vida piadosa, y no diría que estar levantando denuncias falsas y promoviendo el odio hacia los hombres sea algo muy piadoso que digamos. Tampoco es muy piadoso que digamos destrozar propiedad privada cuando la gente que se ha partido el lomo levantando sus negocios tiene que invertir sumas de dinero importantes en reparar los daños a sus negocios cada vez que una marcha feminista deja sus rastros de destrucción por la ciudad. Algo que también llama mi atención es la capacidad que tienen las feministas para apropiarse de logros ajenos y de tergiversar la historia. Y para este punto voy a citar algunos ejemplos.
Las feministas se atribuyen a haber tenido influencia en el desarrollo de las pastillas anticonceptivas. No tuvieron absolutamente nada que ver y los desarrolladores de estas pastillas fueron 3 hombres: Gregory Pincus, Ian Rock y Min-Chue Chan. Las feministas no tuvieron nada que ver en la creación o implementación de los programas de educación sexual. Eso le corresponde al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud. Las feministas no tienen nada que ver con la reducción de la mortalidad infantil. Los médicos que han contribuido en esta materia con avances médicos, en métodos de higiene, nutrición y atención médica no son feministas. La influencia de las feministas en la creación de leyes de protección al consumidor es prácticamente nula. No hubo ninguna mujer feminista involucrada en la invención de la lavadora como nos han hecho creer. Me parece bastante curioso que las feministas se quejen porque no hay mujeres estudiando determinadas carreras. En primer lugar, para ejercer una carrera, lo primero y tal vez lo más importante es querer estudiar esa carrera. En segundo lugar, el profesionalismo y la idoneidad para ejercer un cargo afín a la carrera que estudiaste no tiene que ver con el género, sino precisamente de que la carrera te guste, que seas una persona seria para ejercer y que continúes reforzando tus estudios para poder hacer tu trabajo de forma más eficiente. Los colectivos feministas quieren poner cuotas de género en todas partes, ignorando no solo la idoneidad y el profesionalismo, sino también que muy probablemente las mujeres que van a estar cumpliendo una cuota de género en las carreras donde hay menos mujeres no quieren estudiar lo que ellas quieren que estudien. Me suena un poco a lo que hacían los papás en los años 80 y 90, obligando a sus hijos a estudiar una carrera que no entienden, o una carrera que odian, solo para poder vivir sus sueños frustrados a través de sus hijos. Ups. Creo que la comparación fue demasiado heteropatriarcal, machista, falocéntrica, opresora. Ya en serio, mejor vayan ustedes a estudiar en lugar de decirle a todo el mundo lo que deberían estudiar. Voy a referirme en este punto a cómo las feministas se las arreglan para tergiversar la historia, y más concretamente en el caso de las hermanas Mirabal que participaron en un intento de golpe de estado contra el dictador Rafael Trujillo en República Dominicana. Los esposos de las hermanas Mirabal también participaron en este intento de golpe de estado y de hecho fueron encarcelados, además de que las hermanas Mirabal fueron a visitarlos a la cárcel. Las 3 hermanas Mirabal fueron emboscadas en su automóvil, los hombres de Trujillo las asesinaron a golpes, las metieron nuevamente al automóvil y lo tiraron por un barranco para hacerlo parecer un accidente. Solo una de ellas sobrevivió. Sin embargo, las feministas quieren hacer parecer esto como un crimen pasional, y no como lo que verdaderamente fue. Es decir, un crimen de Estado. Lastimosamente, la autora Julia Álvarez, quien escribió una novela sobre las hermanas Mirabal llamada El tiempo de las mariposas, se tomó demasiadas libertades creativas, ya que las novelas no cuentan como notas biográficas reales. Además, dejó muy por fuera al hijo de una de las hermanas Mirabal, y a sus esposos, y esto se debe a que Julia Álvarez es feminista. ¿Recuerdan que hace rato decíamos que uno de los puntos en los que se enfocó la segunda ola del feminismo era el trabajo doméstico? Pues bueno, atentos a lo que voy a decir a continuación. Últimamente las feministas andan alegando porque, supuestamente, los maridos deberían pagarle a sus mujeres por hacer las tareas del hogar cuando es el caso en que ellas no trabajan. ¡Págame ya! Es un completo descaro que quieran convertir todo lo que forma parte de una relación de pareja en un negocio en el que el marido pierde mientras ustedes se llenan los bolsillos a costillas del trabajo ajeno. A nadie le importa si tú te quedaste en casa mientras tu marido estuvo 8 horas o más partiéndose el lomo para sostener la casa en la que habitan ambos. Él no tiene por qué pagarte sueldo. Se supone que una relación de pareja es también un equipo.
En este orden de ideas, si tú, por X o Y motivo, no estás trabajando, lo justo es que le ayudes a tu esposo con las tareas de la casa, ya que a fin de cuentas también estás consumiendo agua, electricidad, gas, internet y comida que se compra con el dinero que él está ganando para sostenerlos a ambos. A cambio de vivienda, servicios básicos y comida, mientras él trabaja para costear todo esto, tú le ayudas a mantener la casa en orden. Eso es un trato muy justo. Ahora, si ambos trabajan, pueden distribuir equitativamente las labores domésticas para que ninguno se sobrecargue después de pasar el día trabajando y perder tiempo en el transporte público, que por lo menos en Colombia es una mierda, y en el que fácilmente te quedas atascado en el tráfico 2 horas después de salir del trabajo. Muchas parejas que trabajan se distribuyen las labores domésticas o sacan el fin de semana para hacer limpieza general de la casa, y eso es lo que una pareja funcional y consciente hace, en lugar de sacar ventajas económicas como si el marido fuera un cajero automático. Para poder recibir dinero por una labor, esa labor debe generar riquezas de alguna forma. Quedarte en casa haciendo lo que todo adulto funcional es capaz de hacer, no representa riqueza para nadie si es otro y no tú el que lleva dinero a casa por una actividad totalmente diferente. Para que el trabajo doméstico te genere riquezas, lo que debes hacer es crear una agencia que contrata a personal para hacer el trabajo doméstico en las casas de la gente que no puede o no quiere hacer ese trabajo, pero tiene los medios para pagarle a otro que sí lo haga. Ahora, si no creaste la agencia, entonces le puedes vender tu fuerza de trabajo como empleada doméstica o de servicios generales a alguien que sí la tenga, y se te pagará el sueldo que te corresponde, no el que tú quieras. Eso se llama vender una fuerza de trabajo a precio de mercado. ¿Qué es lo que puede pasar si empiezas a sacar pretextos para sonsacarle a tu marido más dinero cada vez? Muy simple. Él optará por quedarse solo y pagarle a una empleada de una agencia de trabajo doméstico por limpiar su casa, y eso le sale mucho más barato. Ahora vamos a hablar de los llamados estándares o los mínimos que exigen las feministas o las mujeres de alto valor respecto al modelo de hombre que quieren. Todas quieren un hombre proveedor, con dinero, casa, automóvil y el futuro resuelto, mientras ellas solo ofrecen su entre comillas feminidad, sexo y su presencia, pero nada más. Eso a todas luces es una mala opción para un hombre. Las mujeres trofeos son muñecos caros y problemáticos, y un hombre que tiene la vida resuelta no se la va a complicar con ustedes. Y no solo eso. Cuando un hombre de estos que tiene prácticamente la vida resuelta escoge a una mujer que está por debajo de su nivel, empiezan con el pataleo. Si a un hombre que tiene la vida resuelta le gustan las mujeres que no tienen las mismas ventajas que él, es su maldito problema. Si le gusta una mujer con sus mismas ventajas, es su maldito problema. Si ustedes que no tienen carrera ni futuro resuelto se fijan en un hombre que tiene la vida resuelta, lo único que tiene que pasar es que ese hombre se fije en mujeres como ustedes. Eso es todo. Yo fabrico mis propias opciones. Las feministas son especialistas en hablar pestes de cualquier hombre al que le gusten las mujeres jóvenes, aunque éstas sean mayores de edad, y los acusan de ser pedófilos. Supuestamente, porque una mujer tan joven andando con un hombre de más de 40 es muy fácil de manipular. ¿Me pueden decir qué diablos les pasa por la cabeza? Existen mujeres maduras a las que les gustan los hombres jóvenes, también son pedófilas. Volvamos al tema de la diferencia de edad y de la supuesta manipulación basada en esta diferencia de edad. Las feministas se quejan de que se sienten inferiores y se sienten infantilizadas desde la segunda ola, pero ahora dicen que una mujer de 19 años saliendo con un cuarentón está siendo manipulada porque sigue siendo una adolescente. ¿Es mucho pedirles coherencia? Supongo que voy a tener que pedírselas a las malas con el siguiente punto. Los autores favoritos de las feministas tienen la sombra de la pedofilia encima con antecedentes claros. Empecemos por la responsable de gestar la idea de destruir el género, la señora Simone de Beauvoir.
Esta mujer trabajaba como maestra en 1939 y ese año le estalló un escándalo porque manipuló y abusó sexualmente de una menor de 17 años que era estudiante suya. Finalmente fue despedida en 1943, mismo año en el que publicó su libro titulado La invitada. La estudiante a la que de Beauvoir enredó en 1939 se llamaba Natalie Sorokine, y en 1994, otra mujer llamada Bianca Lamblin también denunció ser víctima de abusos no solo por parte de Simone de Beauvoir, sino también de Jean-Paul Sartre, el entre comillas esposo de Simone de Beauvoir. Si esto no es suficiente, el matrimonio de Beauvoir-Sartre, y personajes como Michel Foucault y Jacques Derrida, firmaron un manifiesto a favor de la liberación de 3 pedófilos condenados, llamados Bernard de Jager, Jean-Claude Galien y Jean Burckhardt. No solo esto. Como les dije, Simone de Beauvoir es la madre de la idea de que el género es algo que hay que destruir y no creía en las normas morales absolutas. Con ese relativismo moral creía que las relaciones entre jovencitos menores de edad y adultos no eran necesariamente algo inmoral. También sostenía, igual que los demás firmantes del manifiesto, que como supuestamente los menores involucrados en estos 3 casos habían dado consentimiento, no había motivo para tener a estos 3 violadores condenados en la cárcel. Jean-Paul Sartre fue quien inventó el relativismo moral que hoy se defiende tanto dentro del progresismo. Dijo explícitamente que los valores y normas morales eran cosa de burgueses y que por lo tanto eran un mecanismo de represión, y que un jovencito podía acostarse con un adulto mucho mayor que él como un acto de libertad y rebeldía ante las normas establecidas por la sociedad. Eres un enfermo, amigo. También fue el que empezó con la narrativa de que el género es un constructo social. Por otra parte, ya que mencionamos a Jacques Derrida, tiene mucho que ver en esto por ser el creador de la narrativa de la deconstrucción que tanto vemos hoy. Le gustaba desafiar a las jerarquías porque según él imponían morales arbitrarias. Fue quien dijo también que las relaciones jerárquicas eran una cosa que él decidió llamar violencia estructural. Pero Michel Foucault no se queda atrás. Este tipo decía que las normas que controlan la sexualidad eran una forma de control social, y que por medio de estas leyes las clases dominantes intervenían en la vida privada de los oprimidos. Antiguamente, y por antiguamente me refiero a que es algo que venía desde los romanos, la mayoría de edad se alcanzaba a los 21 años. Pero todo cambió cuando apareció el Mayo francés y el movimiento contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos. Como los jóvenes querían ser escuchados en la política, empezaron a presionar para que fueran tratados como adultos y se empezó a bajar la edad de la mayoría de edad, dejándola fijada en casi todo el mundo en los 18 años. Y como las feministas querían lo mismo, para las mujeres quedó también así. El problema con todo este asunto es que quieren ser adultos para unas cosas pero no para otras. No olvidemos lo que dicen siempre, que un mocoso de 18 años hace alguna estupidez. Lo defienden diciendo que todavía es un niño. ¡Necesito un adulto más grande! Últimamente se ha puesto de moda esa estupidez de poner primero el apellido de la madre y después el del padre para, según ellas, darle más visibilidad a las mujeres. Aparte del hecho obvio de que el apellido de la madre es el apellido del abuelo materno, lo cual constituye ya de por sí el primer tiro en el pie para esta estupidez, vamos a hablar de cómo un detalle tan simple como invertir los apellidos le pone más carga a la familia de la madre y cómo le quitan al niño la mitad de su red de apoyo. Uno de los propósitos de la familia, y tal vez el más importante de todos, es tener una red de apoyo para los miembros más vulnerables, en donde por supuesto encajan los niños. No me importa si aquí hay algún traumado con problemas derivados de una familia disfuncional. Los apellidos son la piedra angular para crear estas redes de apoyo. ¿Recuerdan que dije que al ponerle el apellido de la madre a los niños realmente le están poniendo el apellido del abuelo materno? Pues para que las feministas y el resto de progres se rasguen las vestiduras, esto pasa porque las mujeres no tienen apellido. ¿Qué? ¿Qué?
Y el hecho de que las mujeres no tengan apellido es porque, en esencia, para ellas no es necesario. Las mujeres pueden estar seguras de que sus hijos son suyos porque los llevaron en su vientre por 9 meses. Asimismo, todos los que la vieron embarazada o que hayan estado presentes cuando el bebé nació, incluyendo amigos y familiares, no tienen por qué dudar que es suyo. A esto se le llama tener un linaje claro. Sin embargo, con los hombres no pasa lo mismo. Como los hombres evidentemente no se pueden embarazar, el apellido cumple la función de dejar una marca de linaje para determinar quién tiene la responsabilidad con el niño y la clase de responsabilidades que tiene con él. Cuando el padre de un niño no está, por el motivo que sea, es la familia del padre la que por su linaje cubre esas responsabilidades que le corresponderían al padre. Nuevamente me importa un comino la gente que tiene problemas por paternidad ausente. Cuando la que falta es la madre, el linaje de las mujeres que está establecido puede cubrir las responsabilidades de la madre, pero como también hay una línea masculina en el linaje de la madre, estas responsabilidades también pueden ser cubiertas por el hermano o padre de la madre. Como esta estructura no es perfecta, vamos a suponer que hay personas en el linaje de alguno de los dos lados que no puede asumir la responsabilidad que le correspondería a alguno de los padres. Supongamos que a un niño le hace falta su padre y el abuelo paterno o el hermano del padre no pueden asumir la responsabilidad. Entonces existen los parentescos rituales que son algo así como un plan B. Para que me entiendan, estamos hablando de los padrinos del niño, que no necesariamente son parientes por línea de sangre y se convierten en parientes por medio del ritual del bautismo. Este plan de emergencia se llama redundancia en el sistema y es más útil de lo que piensan en casos de emergencia. El padrino de bautismo puede asumir la responsabilidad del padre si la familia del padre decide gostear al niño. Me siento discriminado. Para que lo entiendan de una vez, los apellidos van en determinado orden para que los hombres puedan estar mejor organizados respecto al cuidado de su árbol familiar. No tiene nada que ver con un maléfico plan del heteropatriarcado machista falocéntrico opresor para borrar el apellido de las mujeres, porque las mujeres, como ya lo vimos, no tienen apellido. Simplemente heredan el apellido de su padre, el cual con las generaciones va desapareciendo. ¿Y por qué desaparece? Muy simple. Para que la familia del padre del niño se vea liberada de cualquier responsabilidad con la familia de la madre del niño. Asimismo, los apellidos del linaje del padre se mantienen para que la responsabilidad de los hombres de ese linaje se perpetúe con los miembros de ese linaje. Esto es de mucha utilidad para evitar que haya algún miembro de la familia de la madre que se quede por ahí sin una responsabilidad aparente. Por ejemplo, cuando el hermano soltero de la madre se case, entonces empezará a tener las mismas responsabilidades en el árbol genealógico que acaba de crear al casarse y tener hijos, o al árbol genealógico al que entre cuando acepte ser el padrino de algún niño. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se invierten los apellidos? Spoiler, un absoluto desastre. En 2 generaciones se elimina el linaje del padre, y con él la responsabilidad que tendría ese linaje, sobrecargando con esas responsabilidades al linaje de la madre, y además, a los linajes a los que esa familia se vaya sumando. Felicidades. Acaban de arruinar todo el sistema y acaban de arruinar la red de apoyo de un niño por ponerse progres, aliades, feministas deconstruidos. Eres un tonto, muchacho. Es muy curioso que las feministas y en general los progres se identifiquen con el marxismo, que es la raíz del comunismo, pero piensan que la ecuación que Marx dejó inconclusa se quedó definitivamente así. Y para que me entiendan de qué hablo de la batalla cultural de la que habló Marx. Marx concebía el mundo de una forma en la que lo cultural estaba influenciado por lo material. Es decir, la superestructura, que es lo ideológico y cultural, está determinado, según Marx, por la estructura económica, que es la forma en la que obtenemos los recursos y producimos las cosas, que es lo material. Esto fue lo que Marx dejó incompleto, y las feministas piensan que se quedó así.
A Marx no le alcanzó la vida para terminar de analizar este tema, pero vinieron otros después de él que sí lo hicieron. A medida que fueron avanzando las ciencias sociales, nos dimos cuenta de que la relación entre lo material y lo cultural es lo que conocemos como una ecuación reversible. Y justamente otro marxista, Antonio Gramsci, en su libro titulado Cuadernos desde la cárcel, explica cómo las ideas dominantes pueden cambiar una estructura social o una estructura económica. ¡Insensatos! ¡Alteraron el orden natural de las cosas! ¡Ah! De la misma forma, las ideas puestas en el sentido común tienen influencia en la forma en la que se administran las instituciones del Estado, y la administración de las instituciones del Estado influye en la forma en la que se administra el resto del mundo. Así fue como llegamos al colmo de que hoy el mundo ya tiene como sentido común que todas las mujeres son víctimas y todos los hombres son victimarios. Y ya que estamos hablando de eso, pasamos al tema de las denuncias falsas. No conozco a Homero Simpson, jamás he visto a Homero Simpson ni he tenido contacto con él, pero... Perdón, no puedo seguir. Está bien. Sus lágrimas son la mayor evidencia que podría tener. Desde que la lógica de la sociedad se basa en decir que el hombre es victimario y la mujer es víctima, no solo asumen que no puede darse el caso contrario, sino que además abrieron la puerta para que la justicia y las nuevas leyes que protegen exclusivamente a las mujeres sean usadas como arma cuando las mujeres no obtienen lo que quieren. Los celos, venganzas a las que creen tener derecho, o simplemente el deseo de quitarse de encima a un hombre que supone un obstáculo para ellas, es motivo suficiente para que hagan una denuncia falsa y terminen arruinándole la vida o incluso terminen provocando la muerte de un hombre inocente. A continuación algunos casos. 10 de noviembre de 2024. Morelia, Michoacán, México. En un fraccionamiento llamado Campo Nubes, Marco Antonio fue golpeado por una muchedumbre, arrojado por el segundo piso del tercer edificio, lo volvieron a golpear, para luego ser desnudado y amarrado a un poste con un letrero en el que decían que era un violador. Todo empezó porque una mujer empezó a gritar como loca en el complejo que este hombre habría intentado violar a su hija. Pasaron varias horas antes de que este hombre fuera trasladado a un hospital del municipio de Charo, pero el trauma craneoencefálico y las contusiones que tenía en la cabeza producto de la golpiza y la caída terminaron matándolo. Cuando la mujer que empezó con el escándalo inicial y acusó a Marco Antonio de haber intentado violar a su hija vio lo que sus estupideces habían provocado, salió a retractarse, como si eso fuera a resucitar a Marco Antonio. Lo peor de todo es que sigue libre y nadie se ha pronunciado al respecto. No hay investigación en su contra, ni la típica funa en redes sociales, no hay nadie dando su ubicación para que responda por este asesinato, absolutamente nada. Provincia de Córdoba. Argentina. 17 de agosto de 2017. La exmujer de un hombre hizo a través de una publicación en Facebook una denuncia falsa contra él afirmando que había violado a su hija. No contenta con eso, publicó la dirección y el nombre de su ex esposo en esa publicación. Las consecuencias no se hicieron esperar y un grupo formado por varios hombres irrumpieron la casa del hombre, lo golpearon, le perforaron un pulmón con un puñal, lo violaron varias veces con una barra de hierro e incendiaron una parte de su casa. No pasó mucho tiempo antes de que la justicia interviniera y empezaran los análisis y las revisiones médicas a la hija de este hombre, y así fue como se descubrió que la niña no había sido violada por nadie. La exmujer de este pobre hombre que levantó esta denuncia fue imputada por incitación a cometer un delito. Este es reciente, así que pongan mucha atención. Argentina. 3 de diciembre de 2024. Jazmín Carro tenía 14 años cuando después de una discusión muy fuerte con su padre, le dijo a su madre que éste la había manoseado años atrás cuando la madre se había ido a un retiro espiritual. Este fue el principio de un infierno que ya lleva más de 4 años. La abuela de la mocosa se dio cuenta de que no era posible que el supuesto abuso hubiera pasado cuando la madre se fue al retiro, porque la mocosa no estaba con el padre, sino con la abuela. Pero no me crean a mí. Véanlo ustedes mismos en la noticia. Mi nombre es Ana Jazmín Carro y vengo a contar mi historia. Una historia donde no solo hubo una falsa denuncia de mi parte, sino una persecución del polo de la mujer, cómplice con la justicia de Córdoba.
para condenar a un hombre inocente. Solo necesitan a una persona que diga algo en contra de un hombre para terminar condenado por no menos de 10 años a la cárcel o 15, como mi papá. Mi historia comienza cuando tenía 14 años, empezando mi adolescencia. Me agarró un enojo con mi padre y no quería límites, no toleraba un orden, y en el colegio y la sociedad me mostraba a cada rato que yo era una mujer y ningún hombre debía decirme qué hacer. En esa época, una amiga, verdadera víctima, me contó un abuso que sufrió y tomé su historia como propia para sacarme de encima a mi papá. Le dije a mi mamá que él me había manoseado años atrás. Ella, sin dudarlo, lo enfrentó. Al tiempo lo detuvieron a mi papá y noté que las cosas habían ido demasiado lejos. Hablé con mi abuela, le conté lo que pasó y que había mentido. Me acompañé a decir la verdad, pero no me dejaron. Y nunca me dejaron. Y hasta el día de hoy no puedo hacerlo. Bueno, ahora puedo. Pero sigo esperando a poder y que se me escuche. Hoy hablamos con la mamá, que estaba presente ahí en el momento de la exposición. Dijo esto. De la madre. Una historia donde no solo hubo una falsa denuncia de mi parte, sino una persecución del pueblo de la mujer. En un enojo con mi marido, poniéndole límites, en un reto diario de la casa, de hacer tal cosa, limpiar los platos. Fue algo así de la mesa en sí. La reta y la castiga porque ella empezó a contestar en base a esa disciplina. Contestar así de esta forma: tu papá tenés que respetar, somos tu papá, los límites. Y ella se enoja, empieza a contestar y dice: yo no voy a respetarlo. Peor me pongo y le digo: vos tenés que respetar, es tu papá y listo. Te dice algo y es por algo, yo no lo voy a respetar. Y se pone dura, y yo no voy a respetar porque mi papá me tocaba cuando yo era chica. Cuando me dice esto, yo quedé perpleja. Le digo: ¿cómo me decís, hija? Sí, mi papá me tocó cuando yo era chica. Y le digo: Jazmín, ¿te dijo algo más? ¿Te hizo algo más? ¿Pasó algo más? No, no, solamente eso. ¿Por qué no me lo contaste, hija? ¿Vos podés confiar conmigo? ¿Soy tu mamá? No, porque pensé que no tenía vergüenza, pensé que no me lo ibas a creer. ¿Cuándo fue esto? Y me dice: cuando vos te fuiste a un taller. Fue una especie de taller de retiro espiritual que yo me fui todo un fin de semana. Que pensándolo después, más en frío, de la cabeza, todo, hablándolo con mi mamá, que también lo declara en el expediente, mi mamá me dice: pero hija, ese día vos te fuiste y lo dejaste los chicos conmigo, si Julio trabajaba. Julio es mi marido, el papá de mis hijos. En ese momento yo me levanté, fui, lo enfrenté a mi marido, no le pedí explicación, le dije: Julio, te levantas y te vas. No te voy a permitir que vengas a decirme nada, te agarras tus cosas y te vas, porque mi hija me acaba de decir esto. Tu hija. Lo eché de mi casa en ese mismo momento. ¿Y denunciaron? Y ahí me dice: vamos a denunciar, vamos a denunciar, vamos a denunciar. Y salimos los tres. Digo: Jazmín, vamos. ¿Y a tu hija hoy pensás que la manipularon en la declaración de aquel momento, agregaron cosas? Y la verdad que en el pueblo de la mujer me preguntaron qué queríamos hacer, si queríamos denunciar o no, que iba a haber una investigación. Le dije que yo quería dejar esta declaración porque si mi hija había dicho la verdad, así tal cual le dije las palabras, era muy grave lo que había pasado con su padre, y si no era la verdad también era grave. Me tomaron la declaración y a ella le hicieron pasar por otro lado. Ahí empieza todo algo muy complicado que hoy sé que es ilegal y abusivo hacia una supuesta víctima o mujer o lo que sea. Le hicieron pasar por otro lado, no una persona especializada, no una psicóloga, un ayudante de fiscal en el pueblo de la mujer que toman una denuncia, como cualquiera, como yo o como cualquiera. Le hicieron todo el cuestionario y le preguntaron: ¿qué pasó hoy? ¿Nos puedes contar? Yo le dije a mi mamá que mi papá me había tocado. Autoricé a pedido de ellos, creyendo en ellos, el médico les revisó, salió todo negativo. Pero ¿qué pasa? Entre la primera declaración de Jazmín y la revisación médica han pasado media hora. Tengo las impresiones de todas esas entrevistas. Y abajo de la revisación médica dice antecedentes del hecho. En antecedentes del hecho sale la entrevista que le hicieron anterior. Dice que la niña dijo no solamente que había sido manoseada, sino que el padre en ocasiones le obligaba a tener sexo oral. Lorena, ¿cuándo te dice tu hija que es mentira? Y me dice: no, en realidad esto no pasó. Yo mentí porque estaba enojada con el papá. ¿Y por qué dijiste esto? No, porque yo estaba enojada, pero tampoco pensé que me ibas a llevar a hacer la denuncia y todo esto. Después de la pericia psicológica que me dejé hacer, él termina detenido. Llegan al juicio y lo condenan a 15 años. Llegó el juicio y el problema nuestro fue que desde que ella me dijo que la pericia psicológica había sido manipulada para esto, empezamos a volver puerta a decir: esto es mentira, pasó esto, me puse una abogada querellante, empezamos a pelear de que se le escuche, que diga la verdad. Y en una especie de que le informamos, eso es lo que me dicen nuestros abogados, le contamos a la Fiscalía la intención que teníamos nosotros, ellos se negaron rotundamente que ella declarara. O sea que hoy está tu marido detenido
siendo inocente y con una familia resquebrajada. Así es, esperando que se haga justicia, que se escuche que él es inocente. Hay un montón de casos iguales. Mi hija tuvo el valor de poder salir y decir, no, mi papá es inocente, escuchen. No todas las víctimas se animan a decirlo. Hay algunas víctimas que se terminan creyendo la historia, se terminan siendo víctimas, sufren, no hay acompañamiento para ellos y hay cientos y miles de hombres viviendo por esto. Por solamente un dicho, por solamente un relato de una mujer. Pero sigo esperando poder y que se me escuche. Como podemos ver, cuando la lógica de la sociedad es que el hombre es victimario y la mujer es víctima, van a pasar por encima incluso de la lógica para validar su punto. No podemos obviar el hecho de que en este caso se están violando los derechos humanos del padre de Jazmín, y que la justicia y el polo de la mujer en Argentina están más enfocados en mostrar resultados que en que se sepa la verdad, negándole a este hombre el derecho a un juicio justo, aun cuando la propia Jazmín, consciente de que se le cagó la vida a su propio padre, ha repetido ya varias veces que todo fue mentira y que en el polo de la mujer no solo se negaron a escucharla, sino que además fabricaron una historia de abusos reiterados que nunca tuvieron lugar. Los que son de Colombia entenderán lo que voy a decir. Esto se trata de un falso positivo judicial. ¿Debería ser eliminado el polo de la mujer en Argentina? Juzguen ustedes. ¡Que arda Troya! Como último tema, está el asunto de los roles sociales y los roles de género. Es curioso cómo se quejan de que los hombres ya no son detallistas ni románticos, pero no se preguntan por qué pasó eso. ¿Cómo se supone que vamos a ser detallistas y románticos, si eso forma parte de los roles de género, que básicamente son normas de comportamiento que nos ayudan a saber qué esperar del sexo opuesto? El feminismo lleva por lo menos los últimos 60 años diciendo que los roles de género son opresión y que había que abolirlos, que el género era opresivo y una forma de control social, pero cuando todo lo que los roles de género establecían empezó a disiparse, empezaron a quejarse como una caja de pollos hambrientos. Y como era de esperarse, todo esto pasó porque se pusieron a repetir como cotorras todo lo que sus líderes e ideólogas que salen a hacer desmanes en las calles les repitieron de forma casi dogmática. No puedo hacer menos que fingir sorpresa cuando les digo que la que comenzó con todo este desastre es la corruptora de menores Simone de Beauvoir, con su libro titulado El segundo sexo. En este libro decía que la liberación de la mujer solo se lograría aboliendo los roles de género, y que la mujer que ha alcanzado su plena madurez había superado la oposición entre masculino y femenino. Ahora tengo el poder absoluto y me la pela. No. Con esa última frase también pretendía moldear la sexualidad de las adolescentes para predisponerlas a tener relaciones bisexuales, si no se han dado cuenta. Judith Butler, en su libro titulado El género en disputa, decía que abolir los roles de género era luchar contra las restricciones sociales que oprimían a las mujeres. También Kate Miller decía que los roles de género eran una forma de opresión, en su libro titulado Política sexual. Por lógica, si fueron las mujeres, manipuladas por la ideología y la moda del feminismo, las que empezaron a desvancer los roles de género, no pueden quejarse de que ahora los hombres no sigan tampoco los roles de género. Una de dos opciones. O en el fondo no quieren que desaparezcan los roles de género, o lo que quieren es que los hombres no renuncien a los roles de género, mientras ustedes sí lo hacen para evadir las expectativas que los roles de género nos darían de ustedes. Los roles sociales son como las piezas de una máquina, y se interconectan todos entre sí, para que la máquina funcione. Si ustedes renuncian a sus roles de género, los de los hombres dejan de tener sentido y la máquina ya no funciona. Solo tiene sentido comportarse como un caballero con una dama, no con una mujer molesta y egoísta que vive escupiendo veneno hacia los hombres y que se siente inferior porque le abren la puerta o le corren la silla en un restaurante. Los roles sociales, como medida estándar para saber qué esperar de todo el mundo, hacen la vida más fácil. De esta forma no tenemos que preocuparnos por lo que podamos encontrar en los demás porque ya lo sabríamos. También sirven como medida preventiva, es decir, para resolver problemas antes de que se presenten. Los roles de género son tan útiles que las sociedades que los aplicaron evolucionaron para que nosotros estemos aquí, y las que no lo hicieron dejaron de existir. Un pequeño bonus antes de despedirme. Recordemos a la creadora del manifiesto SCUM, Valerie Solanas. En el mencionado manifiesto habla de que los hombres somos parásitos emocionales y habla de exterminar a los hombres reiteradamente. Me pregunto si para lograr este objetivo, tanto Solanas como Sally Miller estarían pensando en eugenesia o en genocidio.
Si hablamos de parasitismo emocional, no olvidemos que las mujeres son expertas en la manipulación emocional. El llanto lo usan las madres, novias y esposas posesivas para manipular a los hijos o parejas, el sexo es usado por novias y esposas como moneda de cambio, y están las tácticas como el berrinche en público, las amenazas con suicidarse, cuando amenazan con matar a los hijos o alejarlos del padre. Este último punto se llama violencia vicaria. Es decir, instrumentalizar, manipular o hacerle daño a sus propios hijos para hacer sufrir al padre, como lo ha hecho recientemente en México la madre de Máximo Bravo. Curiosamente, el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria ignora los casos de mujeres calumniadoras y maltratadoras, y se empeña en fabricar calumnias contra los padres de los menores que han denunciado a sus madres. Como reflexión final, solo me queda decirles a las mujeres que dejen de escuchar la perorata de las feministas mientras esta siga siendo un discurso androfóbico y misándrico, que a final de cuentas nos va a llevar a un conflicto sin sentido. Comprendo perfectamente que los hombres estemos a la defensiva y debemos hacerle frente a estos discursos que nos señalan constantemente como si por el solo hecho de haber nacido varones fuéramos potenciales violadores, porque eso es lo que las feministas dicen de nosotros hasta el cansancio. Pero también podemos abrir la puerta a un diálogo civilizado entre hombres y mujeres, y las que acepten, se comprometen al igual que nosotros a llevar lo social, lo político y lo legal a una verdadera igualdad sin pretender estar por encima del otro. Así evitaremos estar recurriendo a artimañas legales y a la representación en el gobierno para usarlos como arma para darnos contragolpes. Esto especialmente porque en Argentina se pasó una reforma penal para castigar a quienes incurran en denuncias falsas, y me preocupa que en un futuro gobierno progresista haya una contrarrespuesta que solo sirva para caldear los ánimos entre hombres y mujeres, cuando ante la ley somos iguales y deberíamos hacer lo posible por evolucionar juntos y convivir en paz, ya que al fin y al cabo somos parte de una sociedad y si dejamos de lado esta clase de discursos, podríamos descubrir que no somos tan diferentes como lo suponemos, y que ambos podemos aportar para hacernos la vida menos dura. Lo que nuestras abuelas y bisabuelas tuvieron que sufrir en el contexto social en el que crecieron no es responsabilidad ni culpa nuestra, así que dejemos de traer un pasado que nosotros no construimos para adjudicar culpas y echar leña al fuego. Si no es para hacer algo que nos permita entendernos y dialogar como seres maduros y civilizados, no marchen por nada. Si no vamos a rechazar y condenar conductas inadmisibles, vengan de quien vengan, no marchen por nada. Hay cosas para las que no existen puntos medios. No olviden darle like a este vídeo, comentar, compartir, suscribirse al canal y activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan nada del contenido. Nos veremos muy pronto.